¿Qué es filosofía? Sentido, ¿verdad? Y necesidad de la filosofía, las características de la filosofía y el conocimiento científico. Ese es el tema para el día de hoy. El concepto y características de la filosofía. Caracterizar a la filosofía es un trabajo bastante sencillo, sobre todo cuando ya has tenido la experiencia no solamente de estudiarla, sino de vivirla. Es decir, que te has dedicado a filosofar, que te has dedicado tu vida a reflexionar sobre la vida, sobre los problemas sociales, sobre las circunstancias. Entonces es un poco más fácil poder definir qué es filosofía. Eh, y nos va a llevar menos tiempo que el definir qué no es, ¿verdad? La filosofía, la primera pregunta que nos hacemos, ¿es una ciencia? Y si es una ciencia, ¿en qué lado está? Porque tenemos dos categorías de ciencias, las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Entonces la pregunta es, ¿en qué ámbito está la filosofía? Si fuera ciencia pura, tendría que ser exacta, tendría que ser, se puede decir, corroborable, no podría cometer errores, ¿verdad? Tendría que ser prácticamente productora de una teoría que pueda ser demostrable. Pero en el caso de las ciencias aplicadas, pues atacaría el tema humano. La ciencia pura normalmente ataca el tema de lo natural, ataca el universo, ataca el tema de la astronomía, ataca el tema de la biología, es decir, que son ciencias más desarrolladas a explicar los fenómenos, mientras que las ciencias aplicadas están más enfocadas en poder explicar la experiencia humana, ¿verdad? Permítame. Permítame. Ok. Voy a silenciar algunos para que no haya interrupción. Bien. Entonces, ¿dónde estaría la disciplina? La ciencia aplicada se va al fenómeno humano. Y la filosofía ataca en gran medida ambos ámbitos. Es decir, que hemos tenido filósofos que han trabajado en el lado de la astronomía, como Tales de Mileto, como el mismo Aristóteles, y tenemos filósofos que han trabajado en el lado de las ciencias aplicadas, como Sócrates, como Platón, que se fueron a hablar de la política, a hablar de la conciencia humana. Entonces, ¿dónde estaría la filosofía? Algunos dicen que incluso quizá esté dentro de ambas y alrededor de ambas, porque la filosofía también no solo ha estado abarcando los objetos de estudio que tienen las ciencias aplicadas o las ciencias puras, sino que también ha servido para incluso reflexionar sobre las mismas ciencias. Hay una filosofía de la historia, hay una filosofía de la política, hay una filosofía de la cosmología del universo. Es decir, que hay una cosmología y por tanto pareciera que está tratando el fenómeno también desde afuera y desde las ciencias. Por ejemplo, en la clase de cosmología, en una facultad de filosofía, vemos todas las teorías de la física. Vemos las teorías de primero cómo era el universo según los hombres de la antigüedad y terminamos hablando de la cosmogonía actual, que es lo que dijo Albert Einstein sobre la teoría de relatividad general, especial, cuál es la definición de Johannes Kepler, cuál es la definición de Isaac Newton. Entonces, cuando vemos en la cosmología un repaso por los diferentes avances de la ciencia, de la física, por ejemplo, o la astronomía, pareciera que entonces la filosofía está por encima de estas disciplinas, tratando de entenderlas también. Por lo cual pareciera que la filosofía está dentro, está fuera y está uniendo, porque también tenemos momentos en los cuales pretendemos unir, por ejemplo, la materia del hombre con la antropología. ¿Qué es el hombre? Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué es el hombre? En una antropología filosófica pretendemos abarcar no solamente la parte del cuerpo, sino también la parte de su realidad inmaterial, su conciencia, su inteligencia, su espíritu, su alma. Entonces esos temas también entran como parte del estudio del hombre, además de hablar de su materialidad. Así que estamos enlazando la antropología con la fisiología o con la anatomía, ¿verdad? Enlazando ambas disciplinas, sirviendo como nexo entre ambas disciplinas. Entonces podemos ir definiendo, ¿verdad? La filosofía, al menos desde el punto de vista de qué estudia, cuál es su objeto de estudio. Ayer decíamos que es difícil discernir cuál es el objeto de estudio, pero nos vamos acercando poco a poco. Un pequeño elemento que tengo que explicar antes de definir la filosofía es quién fue el primero en decir yo soy un filósofo. Es Pitágoras. Pitágoras en griego dijo al rey León, rey de los Fliacos,
el rey león le pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Y él le responde, ego eimi filósofos, ¿verdad? Ego eimi ego emai filósofos, que significa yo soy filósofo. Entonces, con eso estaba diciendo, yo soy alguien que se dedica a amar la sabiduría. La palabra filosofía, en principio, etimológicamente hablando, viene de dos términos. Filos, que es amor, y sofía, o sofos, que es sabiduría. Y cuando yo digo soy un filósofo, digo que soy amante del conocer, amante del saber. Entonces, Pitágoras sabía de todo un poco, ¿verdad? Sabía de geometría, sabía de humanidad, sabía de astronomía, de todo un poco. Porque estaba afanado por entenderlo todo, ¿verdad? Todo lo que pudiera ser abstraído por la mente. Incluso va a fundar una academia pitagórica, donde va a tener una enseñanza bastante rigurosa, muy metódica, para hacer que los chicos se volvieran enamorados de la parte de los números, ¿verdad? Enamorados de los números. De hecho, él va a convertir el pitagorismo no solamente en una disciplina de estudio matemático, sino prácticamente en una religión matemática, donde él dice el número es el Dios y yo soy su sacerdote. Entonces, ante esa actitud, Pitágoras demuestra que iba bien enfocado, ¿verdad? Y bastante devoto del aprendizaje, de conocer. Pero no es el primer filósofo. Es el primero que se adjudica el título de filósofo. Pero el primer filósofo constatado por la historia, al menos en Occidente, porque también no hemos considerado la filosofía de Oriente, que puede ser incluso mucho más antigua que la de Occidente, tenemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto es el primer filósofo de Occidente reconocido, que se dedicó a diferentes ámbitos: física, química, biología, astronomía, matemática. Era un hombre amplio en conocimiento, que se dedicó a muchísimas disciplinas. Así que a él se le adjudica el haber sido filósofo, aunque no se llamara a sí mismo como tal. Definamos entonces qué es filosofía. Aquí un pequeño concepto para tratar de englobar, no con toda la riqueza que tiene la filosofía, pero al menos para dar un primer paso adelante en la definición. La filosofía es la ciencia interdisciplinar con un campo de especialización más allá del saber científico, que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Además, decimos que estudia los nexos entre las ciencias, le proporciona los métodos necesarios para abstraer la realidad. La filosofía es la que le ha regalado a la ciencia, el método científico, la herramienta de la deducción, que fue utilizada por Platón. Le regaló el silogismo, que es utilizado por Aristóteles. Le regaló la mayéutica, utilizado por Sócrates. Es decir, que hay diferentes métodos que los filósofos van a inventar, que van a utilizar en gran medida, la dialéctica de Platón, ¿verdad? Por ejemplo, y lo van a aplicar. El método de René Descartes, el método cartesiano que aparece en su obra Discurso del Método, también ahí incluye 3 pasos para hacer ciencia, que los vamos a ver más adelante, y esos 3 pasos los utiliza hoy en día el método científico. Es decir que hay muchos detrás de el ir forjando el método científico, muchísimos. Está, ¿cómo se llama? Este famoso filósofo Emil Durkheim. Emil Durkheim es uno de los que también hizo uso del método científico y le fue agregando más detalles al método para enriquecerlo, ¿verdad? Para hacer, por ejemplo, su estudio sobre el suicidio. Cuando él hizo su teoría del suicidio, en una obra de 1871, si no me equivoco, cuando hizo esa obra sobre teoría del suicidio, él utilizó el método científico y le aplicó más herramientas para enriquecerla y lograr obtener esas conclusiones que él va a lograr. Por ejemplo, cuando define que hay 3 tipos de suicidas, ¿verdad? Y que va a declarar las características incluso de cada uno. Y uno se pregunta, ¿cómo lo obtuvo? Simple, utilizó la estadística. Se puso a obtener informes sobre la parte de la gente que se ha suicidado, ¿verdad? Hizo todo un estudio de las características comunes y estableció que hay 3 tipos de suicida. Ese trabajo que hizo Emil Durkheim implica que tiene un aporte, ¿verdad? Un aporte de parte de la filosofía para aplicarlo al método científico. Entonces la filosofía sirve para esto, para ir perfeccionando también el saber. Y el método también para saber. Características de la filosofía. Ay, por cierto, si se preguntan cuáles son los 3 tipos de suicida de Emil Durkheim, es el suicida altruista, el que da la vida por otro; el suicida anómico, que no hay una regla para determinar por qué se suicida y normalmente es por un acto de
de problemas emocionales que se acumularon y que lo llevaron o lo orillaron a quitarse la vida por huir de las circunstancias, ese es el anómico, y el suicida egoísta, el que se quita la vida porque de alguna manera siente que ya la vida no vale nada, no tiene a nadie, entonces es alguien que por una actitud egoísta termina diciendo, ya no sirvo para nadie, no le importa a nadie, entonces mejor me voy, ¿verdad? Es tres tipos de suicida. Y habría que enumerar un cuarto tipo de suicida, que es el que se quita la vida por problemas laborales, ¿verdad? El suicida que tiene que ver con la parte económica. Sería un cuarto tipo de suicida ya que surge después del Emile Durkheim, ¿verdad? Pero al menos sería el número 3. Características de la filosofía. Primera característica, es radical. La filosofía busca la raíz de los problemas. La palabra radica o radical viene de raíz, ¿verdad? Y la raíz es buscar básicamente las causas más remotas del conocimiento y principio de la realidad. Por lo cual se va a afanar en buscar desechar toda la apariencia, ¿verdad? Para encontrar lo que es realmente la esencia de las cosas, ¿verdad? Y en esta búsqueda va a entrar en los seres, aunque la imposibilidad material no solo impida, cuando de repente queremos observar a la persona, tratamos de meternos hasta en la conciencia de la persona, entender la conciencia, aunque materialmente nos es imposible, con el intelecto se puede. Además, está buscando pues la esencia permanente del cosmos. El cosmos en el mundo griego es lo opuesto al caos. El cosmos es lo ordenado, el universo pues ordenado. El caos para el griego es lo que hay antes del universo. Antes del universo había un desorden. El universo aparece con el orden y ese orden que se llama cosmos viene determinado por una esencia que está dentro del cosmos mismo que llamamos logos. Logos es la ley del universo. Entonces, el universo antes de las leyes era un desorden, después de las leyes fue ordenado. A tal grado que genera vida tan compleja como la del ser humano. Así de ordenado y así de legislado. En el mundo cristiano también es algo parecido a la percepción de lo que dicen los filósofos. En el mundo cristiano, si ustedes ven el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y si uno ve el griego de este texto, uno se da cuenta que la palabra, el término palabra o término verbo, el verbo de Dios, está escrito en griego, es el evangelio y es la palabra logos. Es decir, que Juan en realidad lo que está diciendo en griego es en arge que o logos, ¿verdad? En el principio era la palabra. Entonces utiliza el término filosófico para referirse a la ley universal. Y después va a venir a decir que esta ley universal, que desciende de Dios, que es parte de la sustancia de Dios, se encarnó y se hizo hombre. Y entonces va a terminar diciendo que el Logos es Jesucristo, que el Verbo es el Cristo encarnado. Entonces, el mismo apóstol Juan utiliza términos filosóficos para referirse a la naturaleza, para explicar la naturaleza. Así que se relaciona muchísimo el cristianismo con el tema. De hecho, más adelante, cuando miremos a los fisiólogos, hablaremos de este término, la palabra Logos. Ahí vamos a hablar de él. La filosofía es universal, es la ciencia de la totalidad, de lo real. Es un saber general, es la esencia del ser. A mí, yo tengo una circunstancia, bueno, todos los filósofos lo sufrimos, y es que como estamos tan enamorados del conocimiento, nos metemos en todos los ámbitos. Nos metemos en todos los ámbitos de la ciencia y nos gusta opinar de todo. Yo opino igual de política, como opino de economía, como opino de historia, como opino de informática, como opino de lo que me dé el gusto hablar. Entonces, la gente que a veces en las redes sociales, yo a veces paso dando opiniones sobre todo, la gente a veces critica y dice que me creo un sabelotodo. No, no es que me crea un sabelotodo, es que estoy llamado a saberlo todo, que es diferente. Estoy llamado a querer comprender todo, porque esa es mi carrera es ser filósofo. Entonces, si yo no abarco, trato de buscar toda la totalidad de conocimientos que están a mi alrededor y que por el tiempo, la circunstancia o el costo, no puedo saber de todo, pero al menos sabré un poco, ¿verdad? Me meto en todo, indago, utilizo las redes sociales, utilizo el YouTube para informarme de todo.
Entonces de repente a veces doy una opinión sobre un tema, ¿verdad? Y ya la gente intenta como que acusar, como para acallar lo que estoy diciendo, como para decir lo que está diciendo no es válido y tal vez es válido lo que estoy diciendo o es objetivo lo que estoy diciendo, pero como no soy psicólogo, entonces no puedo hablar de psicología, dicen ellos. Como no soy economista, no puedo hablar de economía, según ellos. Como no soy politólogo, no puedo hablar de política, según ellos. Entonces la gente que está acostumbrada a callar la verdad, la gente que está acostumbrada a vivir en la hipocresía moral, y que no le gusta escuchar la parte crítica de, de la filosofía, entonces cree que en realidad el filósofo se cree un saberlo todo. Y no es eso. Es que estamos llamados, como digo, a enterarnos de todo. Entonces no les extrañe ver a muchísimos filósofos hablando de todos los temas. En Argentina, por ejemplo, hay un filósofo que está vivito y coleando, ¿verdad? Está vivo. Es un joven, tiene, creo que anda por los, ¿qué? Por mucho 35 años. La edad de él, 35, 37 años por mucho. Eh, se ve casi como yo de viejo, ¿verdad? Un poco como yo. Yo tengo 38 años. Eh, yo creo que va a ser casi los 40, porque se ve bastante canoso, muy, muy canoso, más que yo incluso. Se llama Darío Steinschreiber. Darío Steinschreiber. Este chico, yo le llamo chico porque se viste muy juvenil, él con jeans, pantalón roto, con cola de caballo, pelo largo. Es un chico que tiene un programa que se llama Mentira a la Verdad. Y el programa de Mentira a la Verdad, que tiene dentro de su canal de YouTube, es muy famosísimo allá en Argentina. Y es invitado por muchísimas universidades a dar conferencias. Y él habla igual del cine, como habla del amor, como habla de la sexualidad, como habla de la política marxista, como habla del lenguaje inclusivo. Él habla de todos los temas, mete un poco él. Y tiene una capacidad para hablar de los temas increíble, como estamos llamados los filósofos a hacer. Entonces, tener conocimiento de todo. Esa es la llamada de la filosofía. Yo les invitaría a ustedes que después de terminar la carrera, busquen otro ámbito de estudio también. Es decir, que no solamente se vayan, si van a ser administradores, que no se vayan solamente por la administración, que saquen la licenciatura en administración, maestría en administración, doctorado en administración. Está bien, que se vuelvan especialistas en el ramo que les interese, pero si pueden y tienen la posibilidad de expandir el horizonte y de estudiar algo más, háganlo. Yo tuve compañeros en la maestría. Yo soy licenciado en ciencias religiosas también, licenciado en ciencias religiosas y filosofía, pero tuve compañeros míos que no estudiaron ciencias religiosas, que eran abogados, eran neurólogos, eran doctores y que estaban estudiando teología. Es decir, que se metieron a estudiar junto conmigo la maestría en teología. Y yo que estaba por el lado de la filosofía e informática. Entonces, esa experiencia a mí me hizo ver que qué maravilla ver a personas que, más allá de su ciencia y disciplina, que ya les sirve para trabajar y subsistir, estudian otras ramas, otras ciencias, expanden más el conocimiento. Estamos llamados a expandirlo, ¿verdad? Hay mucho por conocer. Entonces, no sean como los chicos que de repente dicen, ya terminé la carrera, aquí me voy a quedar, ya no voy a seguir estudiando. No, cuando ya tenga su trabajito, no digo que inmediatamente después se metan a la maestría, trabajen unos años, ¿verdad? Adquieren un poco de beneficio económico y después se metan a una maestría, después se metan a un doctorado. Sigan estudiando, es decir, no se detengan, ¿verdad? Yo tuve compañeros, cuando estaba estudiando la maestría, 34 años, y tuve compañeros que tenían 56 años, compañeros de maestría de 56 años estudiando junto conmigo, ¿verdad? Había una señora de 64 años estudiando maestría. Entonces, no se limiten, no crean que ya con terminar la carrera terminó todo. Hay mucho más por comprender, hay mucho más por saber. Entonces, es un afán que no puede morir. Yo todavía estoy con una pequeña espinita en mi conciencia que quiero sacar el doctorado en teología. Y como está en Tegucigalpa, me cuesta el poder viajar hasta allá, pero ansío poder estudiar el doctorado. Y espero que cuando la pongan en San Pedro, irme para San Pedro. Entonces, como estudié la maestría. Pero es un costo necesario, pero créame que el tema del costo después vendrá, ¿verdad? Después se podrá obtener, ¿verdad? La parte económica y podremos restaurar todo lo que pudimos invertir. Véanlo como una inversión a largo plazo. Es importante invertir en la parte educativa.
tenemos gente en otras universidades en el mundo entero, gente que llega a postdoctorados. Híjole, yo no me imagino qué sería ser un postdoctor. Si un doctorado son ya 4 años después de la carrera, recuerden que una carrera son 4 años, una maestría 2 años, un doctorado 2 años. Entonces un postdoctorado son otros 2 años, supongo yo. Entonces son 6 años después de haber sacado la carrera. El conocimiento que pueda tener alguien que es postdoctor, ¿verdad? Significa que además de haber hecho un aporte a la ciencia, porque para ser doctor en una disciplina es necesario haber hecho un aporte a la ciencia que uno ha estudiado. Y ya se imaginan ser un postdoctor, ¿verdad? Es alcanzar prácticamente el profesorado en el sentido de las grandes universidades. Ustedes saben que en el mundo entero un profesor es aquel que ha hecho un gran aporte científico. No se le llama profesor a cualquiera, se le llama maestro a muchos, pero profesor solamente a aquel que ha hecho un gran aporte científico. Pues es prácticamente alcanzar el profesorado por haber estudiado, haber llegado a un conocimiento elevado. Entonces, es importante entender que lo que estamos estudiando ahorita es apenas un poco de lo que falta. Es apenas un poco, es un pequeño paso apenas, ¿verdad? Para empezar a entender lo que nos hace falta. La filosofía es racional. Quiere decir que la filosofía implica pues una visión fundada en el raciocinio. Argumenta y refuta con la lógica material y la lógica formal. Más adelante miraremos cuál es la diferencia entre lógica material y formal. Usa la dialéctica, usa la discusión, usa la polémica para poder racionalizarlo todo. Decía, vuelvo a citar a Darío Steinschreiber, es que acabo de estar viendo varios videos y tengo fresca la memoria respecto de lo que él ha dicho. Dice en un momento que la filosofía, ser filósofo prácticamente es rascarse donde a los demás no les pica. Es un poco paradójico. ¿Cómo alguien se va a rascar donde no nos pica? Es decir, si no pica, ¿por qué rascarnos? Pero el filósofo rasca. El filósofo rasca donde no pica. Significa que donde alguien no se ha preguntado si hay comezón, el filósofo se mete para decirle, aquí hay comezón. Aquí hay comezón, aquí hay algo que tenemos que entender. Entonces el filósofo se mete, de repente está hablando de política y de repente quiere hablar sobre, no sé, hablar sobre qué sistema podría ser el óptimo para evitar que corruptos lleguen al poder. ¿Qué habría que hacer socialmente para evitarlo? ¿Qué controles habría que colocar dentro de la política para evitar que alguien entre con un perfil tan mediocre como el haber sido presentador de televisión? Que no llena para nada el perfil de un político. El perfil de un político tiene que ser alguien que conozca de leyes, alguien que conozca un poco del derecho, alguien que tenga una trayectoria además, ¿verdad? De que la gente diga, esta persona ha sido intachable. Alguien a que se le haya hecho un estudio personal sobre qué tiene en riqueza, ¿verdad? Para saber cómo entra y cómo sale del poder, para ver si va a robar o no va a robar. Que declare todos sus bienes y diga, esto es lo que yo tengo de riqueza en mis cuentas bancarias. Después de terminar mi presidencia, vean nuevamente mis cuentas bancarias y comparen cuánto creció mi riqueza. Y yo, obviamente, tendré que hacer un plan de ahorro. Digo yo, bueno, de lo que recibo de la presidencia voy a dejar tanto para mi cuenta. Y tiene que anotarse ese incremento de mis cuentas bancarias. Entonces, cuando termine mi presidencia, salgo intachable, como alguien que no robó, porque ahí están mis cuentas bancarias. ¿Qué pasa en Honduras que no hacemos eso? Y lo necesitamos urgentemente. Necesitamos vigilar al político y evitar que lleguen políticos innecesariamente al poder que no sean útiles. Entonces, el filósofo se pregunta ahí, rasca ahí, ¿verdad? Algo que la gente no se ha preguntado a veces. Yo no escucho a gente hablando de sistemas para evaluar al prepolítico, alguien que quiere ser candidato a la política. Nadie habla de eso, porque no conviene hablar. Porque quizá mi familiar está metido ahí y tiene cosas por debajo, quizá mi amigo está ahí y tiene cosas por debajo, o los líderes de mi partido, y no me gustaría que mis líderes se vieran así, ¿verdad? Puestos en duda, su vida intachable, ¿verdad? Pero es más bien lo contrario, ¿verdad? Por eso rascamos ahí y metemos el comezón donde tiene que haber comezón, para que la gente sienta ese interés de buscar la raíz del problema. La raíz del problema en nuestra política es que los políticos no son vigilados. Ese es el principal problema. No hay vigilancia sobre el político. No hay ninguna entidad que nos asegure que el candidato a la presidencia o candidato a una diputación sea alguien intachable. Aunque se supone que debería ser la Corte Suprema de Justicia y el orden judicial lo que deben estar vigilantes. No lo hacen. Entonces es necesario crear una entidad
que esté por encima incluso del Estado, como un ente vigilante del Estado mismo. Eso es algo que necesitamos. Un conjunto de notables que no esté comprometido políticamente en nada, que no pertenezcan a ningún partido político. Necesitamos una entidad apolítica, pero que esté vigilante de los políticos, formado por notables, ¿verdad? Y obviamente sostenidos por el Estado, para que realmente trabajen como tienen que trabajar, honestamente. Entonces necesitamos algo así, pero nadie ha pensado en eso. Nadie ha dicho, necesitamos esa estructura para evitar que la política sea lo que ha dicho la comunidad internacional que es, que somos el país más corrupto de Centroamérica. Qué lamentable no poder cambiar ese estigma que tenemos. ¿Por qué? Porque no buscamos la raíz de los problemas. No nos gusta polemizar, no nos gusta discutir esto. Entonces la filosofía es esa búsqueda interminable de un sistema coherente, un sistema que realmente sea lógico. Es que es lo lógico tener algo así en la política, pues eso es lo que es el filósofo, dar un sistema lógico, decir lo que debemos utilizar para poder vigilar correctamente todos los ambientes sociales. Miren qué interesante, todas las empresas tienen un comité de vigilancia de la conducta de sus empleados. Todas las empresas vigilan a sus empleados. ¿Y por qué el Estado no va a ser vigilado? Porque el Estado no hay un supervisor por encima del Estado que vigile a los miembros del Estado, a los del gabinete de gobierno, porque no hay una entidad que esté vigilándola ahí. No, lo que creemos es que los otros dos poderes van a hacer eso, pero no lo hacen, porque están coludidos todos, entramados todos. Entonces necesitaríamos uno que no tenga favores con ningún partido político, que se vuelvan los jueces de este país, los jueces por encima incluso del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal también de Justicia, que esté por encima de los tribunales, que sean los que vigilen la rectitud nada más de los políticos. Solamente para esa función ocupamos a alguien. Y que necesitamos de alguna manera un gobierno un poco paternalista para corregir los problemas que tenemos, ¿verdad? Y es parte de lo que intentamos hacer con la filosofía. Pero la filosofía también es utópica, es crítica. De hecho, lo que estoy diciendo puede ser una utopía. Puede que sea una utopía creer que vaya a haber algún día una entidad por encima del Estado. Sin embargo, no es tan imposible. Miren Estados Unidos cómo funciona. En Estados Unidos, además de la gobernación de locales, está también una institución federal, que era que se encarga de vigilar todos los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces existe evidentemente una policía federal, es decir, hay una entidad por encima de cada gobierno particular. Entonces no es tan imposible hacer esto, aunque parezca utópico, no es tan imposible, porque Estados Unidos es el ejemplo de la vigilancia sobre el gobierno. De hecho, no sé si se han fijado que incluso, por ejemplo, la DEA se encarga de enjuiciar a todos los que estén ligados al narcotráfico, y aunque sean políticos amigos de Estados Unidos. Entonces están ahí constantemente vigilando. Y aunque Estados Unidos aunque el presidente, vean al presidente con alguien que está coludido en corrupción mundial, los de la DEA y los de la CIA y todas estas agencias que están por encima de lo que hagan los políticos, van a arrestar a quien tengan que arrestar y van a seguir la investigación hasta llegar al fondo. Pues algo así necesitamos en este país, una entidad que esté así por encima de la política, ¿verdad? Que no asombre después que aunque Trump tuvo fotos, no sé, con algún político corrupto, después este político caiga preso. Y entonces la gente, aunque quiera juzgar a Trump, Trump no tiene el deber de juzgar a alguien. Quien lo va a hacer es la CIA, es la DEA, ¿verdad? La Interpol. Entonces es un trabajo que necesitamos también en este país, una entidad por encima. Es utópica porque combina los hechos con las ideas y los ideales. Es decir, que importa tanto el ser como el deber ser. Y en este caso, pues, es inteligencia, es interpretación de la cultura misma, ¿verdad? Hemos tenido muchísimos filósofos utópicos. Tenemos a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, que es patrono de los abogados, escribió una obra que se llama Utopía. Y por esa obra, Utopía, es que hoy hablamos de pensamiento utópico. ¿Qué había en Utopía? Lo que había era la descripción de una sociedad ideal, una sociedad perfecta, con la religión perfecta. Entonces va a definir cómo vivían los ciudadanos. Dice, por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención, dice que en la ciudad de Utopía el oro dejó de tener el valor que tenía. Es decir, que las cadenas de los esclavos se hacían con oro. El oro se ocupaba como cuñas para ponerlas en las puertas. Es decir, que no había interés por comprar oro. El oro se desestimó por completo en la Utopía para que nadie se peleara por oro, que es el principal problema en la edad del Renacimiento, por el cual la gente pelea,
por obtener oro. Les dice, en la verdad, en la sociedad utópica, el oro tiene que pasar a formar parte de cualquier otra roca, ser valuada como cualquier otra roca, para que la gente no esté con la avaricia, acabar con la avaricia de golpe. Aquí en nuestra sociedad, ¿qué tendríamos que convertir en nada para que la gente deje de andarse afanando? Las drogas, por ejemplo, las drogas tendrían que ser desestimadas. Además, el petróleo tendría que empezar a desestimarse. ¿Y cómo podríamos desestimar el tema, por ejemplo, de las drogas? Bueno, ¿saben? Las guerras de narcotráfico ocurren porque realmente las drogas valen muchísimo y se venden a alto costo. ¿Qué pasaría entonces si en un país se legalizara la droga? La droga pasa ahí a formar parte de los productos de consumo que consume quien quiera, así como quien consume cigarrillo lo consume y le da cáncer, allá él si le da cáncer. La bebida, allá él si le da cirrosis. Es decir, cada ciudadano elige si quiere o no quiere enfermarse. Y el Estado pone un precio para la bebida, un precio para el cigarrillo. Pues de igual manera, imagínense un precio para colocarle a otra droga. Legalizar las drogas, si se legalizara las drogas, todo el sistema de la corrupción política, todo el sistema del narcotráfico se viene abajo, porque vamos a tener que ponerle control de precio también hasta el crack, la cocaína, la marihuana. ¿Y qué va a pasar? Se les va a venir abajo el mercado y serán pocos los que se van a dedicar a producir algo que ya no va a dar mucho crédito, mucho dinero, mucho rédito sería en todo caso. Y se acaba el problema, porque ya no habría persecución de narcotraficantes. Los narcotraficantes dejarían de ser los reyes y señores de las sociedades y pasarían a ser cualquier productor, como los que producen tabaco, ¿verdad? Pasarían a ser idénticos a ellos, porque el precio tendría que ponerlo el Estado, ¿verdad? Tendría que ponerlo el Estado. Entonces se acaba el problema de la corrupción política, porque ya los narcotraficantes no van a poner a nadie en la política para favorecer su comercio, ya no va a tener validez eso. Serán tan vendedores como quien vende churritos yumis, así, ¿verdad? Vendedores de cosas, y allá quien quiera comprarlo. Y lo único que tiene que hacer la sociedad es decirle a los chicos, a los jóvenes, no fume, no beba, no se drogue, y seguir haciendo el papel educativo de siempre. Y se acaba el problema. Pero ¿por qué no quieren acabar rápidamente con la corrupción del narcotráfico? Porque si acabaran, los políticos mismos, que son los que tienen el deber de hacerlo, salen perdiendo, porque ellos están metidos en el tema del narcotráfico. Esa es la razón por la cual no se acaba la lucha con el narcotráfico. Se acaban las guerras entre carteles, se acaban las guerras. Ya sería competencia leal más bien lo que habría, como la Pepsi versus Coca-Cola, ¿verdad? Entonces se acaba todo ese problema. Utópicamente hablando, uno diría, bueno, moralmente es difícil tratar el tema, porque uno dice, bueno, ¿y por qué vamos a legalizar algo que hace daño? Sí, la bebida también hace daño, el cigarrillo también hace daño y aún así son legales. Es decir, el tema no es tanto el tema de la parte moral, ¿verdad? El tema es que no les interesa acabar con el problema de raíz. Y es la única manera de acabar con el problema. Ya pueden tener muchas fuerzas policiales para perseguir narcotraficantes, se las arreglan. Aún con toda la fuerza policial que hay, sigue habiendo narcotráfico en todos los países. Estados Unidos es el país con la seguridad mejorada en el mundo y allá llueve el narcotráfico, llueve. Entonces no pueden decirme de que por tener mucha fuerza policial vamos a acabar con el problema. No, se acaba con la legalización. Es simple, es muy simple. Y no con esto estoy de acuerdo con que se droguen. Tampoco estoy de acuerdo con que fumen. Tampoco estoy de acuerdo con que beban. Sin embargo, lo tolero. Lo tolero y sé que hubo guerras por la venta de licor. ¿Sabían eso? Habían guerras, incluso habían carteles por la venta de licor en Estados Unidos. ¿Verdad? Y después de legalizar, se acabó el problema. Cero matanzas, cero muertes, y la única muerte que hay es quien quiera realmente enfermarse. Un acto de la voluntad, un acto de respeto de la libertad de los demás. Entonces, en este sentido, interpretar la cultura es esto, es aprender a ver más allá y extrapolarlo todo y llevarlo a un nivel de escenario, ¿verdad? Que parece lejano, pero que en realidad puede ser la solución más sensata ante todo. Entonces, este es lo que más o menos explicaba Tomás Moro en la obra de Utopía. Por eso la filosofía siempre va a ir a este tipo de planteamientos utópicos o distópicos también, de realidades negativas, ¿verdad? La distopía es lo opuesto a la utopía. En la utopía vivimos lo ideal, en la distopia vivimos lo que no es ideal, lo que es más bien trágico. Entonces podemos incluso presentar el escenario de lo que va a pasar en la sociedad si vamos por el rumbo que vamos, ¿verdad? Y empezar a anticipar lo que puede suceder.
Así como anticipamos lo que puede suceder para el bien de la sociedad, podemos anticipar también lo que puede suceder para el mal de la sociedad. ¿Es problemática la filosofía? Sí. Como ven, solamente para explicar aquel parrafito en el tema que me metí, el tema del narcotráfico, para poder expandir un poco más la idea. Eso es lo que hace la filosofía, es expandir la búsqueda de conocimiento mediante la generación de la polémica. Y yo sé que quizá, si alguien llega a escuchar sin el contexto que acabo de explicar alrededor del tema del narcotráfico y solo se queda con la frase legalizar las drogas, seguramente me va a atacar. Me va a atacar porque no va a conocer el contexto en el cual hablé, ¿verdad? Pero gracias a Dios está todo el video para que realmente se sepa en qué sentido hablaba yo del tema, para que no vaya a sacarse de contexto, ¿verdad? Y generar problemas de por gusto, ¿no? La verdadera polémica que debemos provocar es la polémica que llame a la reflexión, que pregunte, que indague, que haga reflexionar, que haga pensar a la persona en algo que no ha considerado, ¿verdad? No sé si ustedes ya habían considerado el tema de la legalización de drogas como solución para el narcotráfico. No sé si ya alguno lo había pensado de esa manera. Si lo han hecho, qué excelente que hayan pensado de esa forma. Pero es un tema interesante, que es importante entenderlo. Glenda dice que sí lo había considerado. Y que esa es la solución, pero no queremos aceptar la solución, ¿verdad? Ahora, hay cosas que no se pueden permitir porque simple y sencillamente va contra la dignidad humana. Por ejemplo, dice que es lo mejor que se puede hacer para el bien de todo el país. Realmente que sí. En ese sentido, hay cosas que se pueden legalizar y cosas que no. Por ejemplo, legalizar el aborto. El tema del aborto es aún más difícil. ¿Por qué? Porque no solamente es el derecho de la persona gestante, sino también es el derecho del gestado, del que está siendo gestado en el vientre. La gente no quiere ver esta parte también. Hay gente que está a favor del aborto porque piensan solamente egoístamente en la persona que está siendo afectada por el embarazo. Pero se olvidan también de la responsabilidad que tiene la persona gestante. Una responsabilidad. Cuando alguien acepta tener relaciones y sabe que va a quedar embarazada, debe ser consciente de su responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo respecto al tema, por ejemplo, de un aborto, de un embarazo por violación. Ahí es un poquito difícil la situación, pero aún así hay soluciones. Por ejemplo, para mí el aborto para alguien que fue violado, una niña que fue violada, tampoco es una solución, porque se va a someter a la niña a un procedimiento que puede ser traumático, ¿verdad? Y que puede ser aún más traumático que el hecho de poder traer a luz a un bebé. Bueno, es un poco discutible el asunto, ¿verdad? Sobre el tema de qué tipo de trauma podría provocar. Habría que ver los escenarios de gente que ya ha tenido embarazo y gente que ha sido abortada y analizar el tema de su trauma, ¿verdad? El trauma que provocó en una niña de 9 años tener un bebé y el trauma que provocó en una niña de 9 años el abortar. Analizar ambos ambientes y ver qué es lo menos dañino. Pero para poder hacer eso es un estudio científico alrededor del tema y un estudio, ¿verdad?, correlacional y un estudio longitudinal a largo plazo. No se puede decidir de la noche a la mañana. Hay que analizar poblaciones para tomar en consideración, ¿verdad? Porque por una persona que se haya traumado por el aborto, no puede juzgarse como el aborto a temprana edad como malo. Por una persona que haya tenido el bebé y se haya traumado, no puede tampoco satanizarse el tener el bebé a una corta edad. Es decir, que tenemos que analizar en grandes poblaciones, desgraciadamente es así, ver el impacto, porque el impacto menor en la mayoría de la población es lo que tiene que tomarse como solución. Pero como digo, nadie ha hecho esos estudios con la seriedad, hay pocos estudios al respecto. Y algunos que lo han hecho con fines políticos, es decir, algunos presentan estudios para aprobar el aborto y otros han hecho estudios para negar el aborto. Entonces hay fines políticos detrás y tiene que ser un estudio científico serio, objetivo, ¿verdad? Sin compromiso con ninguna ideología. Eso es lo que necesitamos, un estudio así, para poder tomar esa decisión tan difícil, ¿verdad? Pero también hay otra alternativa. Si hay un acompañamiento psicológico, si hay un acompañamiento del Estado, ya que el Estado no pudo proteger a la infante, dándoles la seguridad adecuada, con una cultura adecuada, entonces el Estado también es responsable de poder ayudar a la gestante, a la muchacha, a la niña, ¿verdad? Para que pueda tener ese trayecto con el menor trauma posible y después que decidan sus padres si quieren al final tener la criatura o quieren darla a un orfanato. Es una cuestión bien difícil, como digo, tratar ese tema es bien complicado. Hay muchas aristas que considerar para poder hablar del aborto. No solamente el interés de lo individual, ¿verdad? Tenemos que ver también el tema del gestado.
porque también hablamos del tema de la dignidad humana, y ese es el tema que nos tiene refrenando el aborto, el tema de que tenemos una cultura donde hemos definido la vida desde el momento de la concepción, y por tanto lo que está en el vientre no es cualquier cosa, no es un simple, como decimos, no es un simple cúmulo de células. Es un cúmulo de células en las primeras horas apenas, pero pasados unos días ya no es un cúmulo de células, ¿verdad? Ya es un cigoto que tiene ya todo un sistema de vida independiente, con un ADN independiente a la madre. Entonces, por esa razón, tenemos que tener cuidado al tratar el tema del aborto. Es así la filosofía también. Es problemática y puede tocar todos esos temas con tranquilidad. Es un metasaber, porque rompe las barreras. Yo puse esta imagen porque me gusta cómo la duda, la pregunta, rompió la barrera de esa cápsula que a veces tenemos por conocimiento. Va más allá del conocimiento. Es la ciencia de la ordenación de todos los conocimientos. El saber del saber. Así que no solamente nos preguntamos por un objeto de estudio, sino además por qué es importante obtener ese objeto de estudio. Y más aún, qué tipo de ciencia es la que estamos utilizando para poder estudiar el objeto de estudio. Si yo, por ejemplo, estudio la nociología estudia el conocer. La nociología estudia el conocer. Entonces no me basta simplemente obtener conocimiento, sino que tengo que preguntarme también sobre cuáles son las herramientas para poder obtener buen conocimiento, para obtener el mejor conocimiento, el conocimiento más veraz, el más objetivo, ¿verdad? Y depurado de cualquier sofisma o falacia que puedan existir en el camino de la argumentación. Entonces, ese trabajo lo hace la filosofía también, ¿verdad? El poder interrogarse incluso sobre el método de estudio de una disciplina. Es teórica la filosofía porque, sí es cierto, genera teoría, genera sistemas para la comprensión de la realidad. Aquí vamos a ver varios sistemas de la filosofía, ¿verdad? Cuando toquemos las etapas de la historia.